¿Y por qué a veces nos sentimos tristes, enojados o angustiados sin razón? ¿Tendrá que ver con experiencias pasadas de nuestras generaciones anteriores? ¿Pueden las experiencias que vivimos a lo largo de la vida, especialmente las traumáticas, tener un impacto muy real en tu familia durante generaciones? ¿Te pusiste a pensar eso alguna vez? Bueno, hoy de eso vamos a hablar con la licenciada Edith Mongeau, que ya está en línea con nosotros. Buenos días, Edith, bienvenida nuevamente a Segunda Mañana. Buenos días, Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero muy bien. Hoy el tema que nos toca es un tema del que nadie se salva, porque en la vida todos a lo largo de diferentes etapas podemos haber sufrido lo que es un trauma psicológico. Y primero hablamos un poquito de lo que es el trauma, sí, y después terminamos con esto que vos acabás de decir. A veces las cosas que estamos sufriendo, las cosas que estamos viviendo, no tienen que ver directamente con traumas que nos han acontecido directamente, sino con la transmisión transgeneracional de esas situaciones que nuestros antepasados de hace 3, 4 generaciones pueden haber vivido. Qué loco, así ¿no? Que bueno, sí. Cuando hablamos de trauma, sí, el trauma es una respuesta emocional y física frente a una situación que fue muy estresante o muy perturbadora y que supera la capacidad de una persona para poder afrontarlo, ¿no? Podemos hablar de un accidente, un abuso, un desastre natural, un abuso sea físico, sea psicológico. Bueno, este tipo de circunstancias, de eventos, deja una huella profunda en la mente y también en el cuerpo, porque el trauma se aloja en el cuerpo y afecta la capacidad para funcionar normalmente, y esa capacidad se ve afectada causándonos ansiedad, confusión, ira, esa cosa de que a veces estás enojado y no sabes con qué y sentís que estás enojado con la vida. Y bueno, también nos genera síntomas físicos, como hemos hablado muchas veces, como la taquicardia, y un montón de malestares que corresponden a un efecto emocional sobre el cuerpo que activa nuestro sistema simpático, y también afecta nuestros vínculos, cómo yo me relaciono con los otros, ¿no? ¿Vamos de acuerdo por ahí, Cris? Sí, yo te escucho atentamente y de paso voy buscando más información para completar. Perfecto. Cuando nosotros hablamos de este tipo de trauma, podemos hablar de, como dijimos antes, de accidentes, desastres naturales, violencia física, sexual o emocional, un asalto, la pérdida de un ser querido. Pero también hay trauma acumulativo, que tiene que ver con la exposición prolongada o repetida a eventos negativos, como un abuso constante. A veces estás en un trabajo donde permanentemente recibís el maltrato de un jefe, que te dice las cosas de mala manera, o recibís la actitud de compañeros que no son solidarios, y eso, a pesar de que a veces no haga mucho ruido, pero que es constante, eso involucra el tema de lo que sería un trauma acumulativo. Por eso lo que nos genera son síntomas emocionales como miedo, ansiedad, irritabilidad, y bueno, ese tipo de cosas las vivimos en forma individual, en forma particular, pero también nuestros papás han vivido, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que ellos nos transmiten los rasgos, como los rasgos físicos, como el color del cabello, la personalidad, el sentido del humor. Esas cuestiones influyen significativamente en quién soy, en nuestra identidad. Pero el trauma familiar es otro tipo de herencia, ¿no?, que a menudo se pasa por alto y se refiere a la transmisión de experiencias traumáticas que nuestros antecesores tuvieron y cómo se comportaron frente a esa situación. O sea, el trauma familiar heredado nos puede afectar gravemente la salud mental, la salud física, y bueno, hay
personas que han investigado, lo vamos a ver ahora al final, esas investigaciones científicas que han mostrado cómo grandes eventos mundiales han afectado significativamente a personas que no los estaban viviendo, sino que eran los hijos y los nietos de quienes los vivieron, ¿no? O sea, los papás podemos, sin saberlo, transmitir traumas no resueltos a nuestros hijos, ¿no? Las heridas psicológicas, emocionales, que se pueden transmitir y, bueno, nos conducen a trastornos en la salud mental, como dijimos antes, también, además de la depresión, la ansiedad, también el estrés postraumático, que es una situación psicológica y aún a veces psiquiátrica que cuesta resolver. Así que, bueno, muchas veces hay traumas que digamos que no se transmiten por vía genética como dijimos anteriormente. Hay vías que son diferentes. Te cuento que cuando nosotros recibimos esas características del color de ojos, del color de piel de nuestros padres, se hace a través de nuestros genes, ¿no? Hacemos un poquito de historia de nuestros avatares en el colegio aún, la escuela primaria, en la secundaria, cuando nos enseñan cómo está constituido el cuerpo humano, que está constituido por órganos, que están compuestos a su vez por tejidos, y los tejidos a su vez están compuestos por células, y las células son estructuras muy chiquitas que contienen esa información genética de mis predecesores, ¿no? Y bueno, para saber quién soy yo, a mí me gustó la explicación que una vez me dieron con respecto a la genética, que es como que cuando un hombre y una mujer procrean, cuando hay un gran bagaje de aporte genético, como es la unión de un espermatozoide con un óvulo, todo eso es como una gran biblioteca donde hay 10 libros de geografía, 10 libros de filosofía, 10 libros de psicología. Bueno, hay un montón de libros de todas las materias y de todos los temas. Y alguien agarra, tira al piso todos esos libros y decide armar una sola biblioteca con uno solo de los temas. Un libro de geografía, un libro de biología, un libro de filosofía, un libro de lengua, y eso somos nosotros. Después de todos los genes que están dando vuelta, nosotros recibimos un gen en cuanto a cada una de las cosas que nos definen. Ese gen lo recibimos a través de cualidades y de características del ADN, que el ADN es digamos que contiene todas esas características que nos definen. Así es la genética. Pero, ¿sabés que cuando hablamos de cuestiones transgeneracionales, no se transmiten de esa manera, sino que se transmiten a través de otra forma, de lo que se llama la epigenética, ¿no? Se transmiten químicamente a través de cambios, no en el ADN en sí, sino en la expresión de ese código genético, y el ADN no se modifica, no se cambia. O sea, el principal mecanismo es químico. El estrés y las experiencias traumáticas, ¿qué es lo que hacen? Generan marcas epigenéticas. No es que alteran el ADN sigue siendo el mismo, pero es como que químicamente se llama metilación del ADN. Son marcas que actúan como si fueran interruptores, que activan o desactivan los genes, y de esa manera hay respuestas en el estrés y en el estado de ánimo. Estas modificaciones epigenéticas se pueden heredar a través de las células reproductivas de óvulos y de espermatozoides. Y bueno, de esta manera los hijos, los nietos pueden presentar una mayor susceptibilidad al estrés o a síntomas traumáticos, incluso si no vivieron en el evento
original, ¿no? Eso es lo interesante. O que no tengan conocimiento, ¿no? Yo me enteré hace poquito que mi abuelo, el papá de mi papá, estuvo en la guerra del Paraguay. Me enteré hace muy poquito. Bueno, hay cosas que no conoces y que te afectan sin conocer, ¿no? Afecta, digo, porque con lo que estoy escuchando, justamente heredamos lo malo, ¿no? El trauma, heredemos las cosas buenas. Pero ¿nos podemos liberar de eso o no? ¿O esto sigue pasándose por generación en generación? Mira, una de las cosas que ayuda, fíjate que vos dijiste algo muy interesante, me acabé de enterar que mi abuelo estuvo en la guerra. Una de las cosas que perpetúa justamente estas cuestiones en la herencia es justamente la falta de comunicación de estas situaciones traumáticas en la historia. Las narrativas, la falta de narrativa y los silencios familiares, esas historias de sufrimiento, de pérdida, de eventos traumáticos, muchas veces deberían transmitirse, pero como para nutrir y para ayudar a tramitar esa historia, porque cuando actúa como silencio, eso la persona lo lleva químicamente en su bagaje y no ha tenido una respuesta. Yo recuerdo haber atendido a un paciente que cuando era muy chiquito, él recuerda que su mamá la internaron y nunca más volvió. Y nadie nunca le volvió a hablar de su mamá. Sacaron todas las fotos de la casa pensando, él es chiquito, no se va a acordar que tuvo una mamá, para evitarle el trauma de explicarle que se le murió, que él realmente piense que no la tuvo. Y realmente esa persona desarrolló una muy severa depresión, porque esos silencios familiares son muy negativas. Vos dijiste algo, y una palabra clave que en todo esto se han hecho estudios a lo largo de los años, y son las guerras, porque las guerras, al contener tanto material caótico, traumático, fueron foco de muchos estudios a lo largo de muchos años, desde el año 1800. Fíjate, en la guerra civil de los Estados Unidos, la de los del norte contra sur, en el mismo dentro de Estados Unidos, alrededor del 1870, los Estados Unidos perdió más gente, más soldados en esa guerra interna del norte contra los del sur que en las guerras, que en otras guerras mundiales con otros países. Es muy interesante ese dato. Bueno, en esa guerra civil se hicieron estudios a través de los cuales vieron que los descendientes de estos hombres que estuvieron en la guerra dieron a su descendencia fallas en el sistema inmunológico. Nosotros hablamos varias veces de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Ese sistema de defensa que nosotros tenemos. El sistema inmunológico se encuentra en los ganglios linfáticos, en el vaso, en el timo, en la médula ósea, en el intestino, a través de unos sitios que se llaman placas de Peyer. Bueno, estos hombres que fueron estudiados en su descendencia, ellos transmitieron deficiencias en el sistema inmune a través de estas huellas de metilación en su ADN. Pero vos fíjate que la característica que tiene esto es que fue no en el ADN, que básicamente las heridas o las huellas se dejan en el ADN, sino en el ARN mensajero, que es la parte de la transmisión, como sería la parte de la fotocopia. ¿Viste? O sea, cuando yo hablé del proceso en el cual se arma una biblioteca donde tiene que haber un color de ojos, un color de piel, solo uno de cada uno, hay digamos que un elemento químico que se llama ARN mensajero, que es como que
se planta frente al gen, saca una foto como una fotocopia y tiene el trabajo de transmitirlo a la nueva criatura. Bueno, en ese estudio que se hicieron justamente sobre la guerra, se descubrió la alteración que hubo en las personas a nivel inmunológico. Y también se produjeron alteraciones al nivel de la serotonina. ¿Te acordás que hablamos que la serotonina es que previene la depresión, que nos mantiene contentos, pum para arriba? Bueno, la transmisión hasta la cuarta generación en los sistemas serotoninérgicos. Y fíjate que también en veteranos de guerra en Vietnam también se identificaron patrones de metilación en el ADN y vieron y se notó puntualmente alteraciones en trastornos mental en los sobrevivientes de los veteranos de guerra de Vietnam. En Héroes de Malvinas también se hicieron estudios donde se vieron fundamentalmente patrones de transmisión en cuanto al estrés postraumático y trastornos neurocognitivos, o sea, con alteraciones en algunas determinadas zonas del cerebro. Este tema es como que nos concientiza de la realidad, de algo que generalmente no tenemos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, otro evento traumático fue la caída de las Torres Gemelas, y las mamás que estuvieron y que vivieron las consecuencias de ese estrés postraumático, tuvieron grandes alteraciones con sus bebés, en los circuitos del cortisol. Fueron niños que nacieron con una alteración en la programación intrauterina. Cuando nace un bebé, aún todo el sistema que lo prepara para el mundo se llama programación intrauterina. Ahí en la pancita se programan cosas que se van a ir desarrollando a lo largo del crecimiento, como el metabolismo del bebé. Y bueno, terrible todo eso alterado, y también fue alterado a través del eje neuroendocrino, y produjo una alteración en el cortisol, tanto del bebé como de la mamá. Un montonazo. Y sin ir más lejos, acá en Argentina, ¿no? La época militar, el atentado a AMIA, un montón de catástrofes también que totalmente, seguramente el que inciden, le interesa, ¿no? El tema hoy puede googlearlo, y bajo el tema de alteraciones epigenéticas y herencias transgeneracionales puede nutrirse de ese tema, porque a veces es bueno concientizarnos. Freud decía, la cura se produce haciendo consciente lo inconsciente, y es bueno saber que en nuestra historia atravesamos como familia tal o cual evento para hacernos conscientes y también para marcar una distancia y decir, yo no puedo, llega un momento en que no puedo pensar, porque fue por mi mamá, por mi papá, por tal familia. Yo me tengo que plantar y decir, frente a lo que he vivido como familia, yo decido marcar una diferencia. Y si tengo un área vulnerable, pues voy a tratarla y voy a ponerme las pilas para que deje de ser vulnerable. Esa es una gran responsabilidad que yo tengo, porque a veces problemas de hipertensión, de diabetes a lo largo de la vida tienen que ver con cuestiones como estas, ¿no? Fíjate que todos estos estudios tienen que ver, porque por ejemplo en Holanda hubo 2 años en la posguerra de malnutrición, de hambre, y fíjate que todos los niños producto de esta época por 4 generaciones padecieron enfermedades coronarias, hipertensión, ACV, diabetes, porque ¿qué es lo que pasa? Ya se forma lo que se llama un fenotipo vulnerable, un fenotipo ahorrador, que frente a la circunstancia de haber pasado hambre, el organismo empieza a ahorrar ciertas funciones para no quedarse
Perdón. Claro, entiendo, para poder combatir y poder quedarse con la energía de resguardo. Exactamente, vos lo dijiste. Entonces toda energía siempre se hace en detrimento de otra función. Claro. Eso es lo que realmente perjudica. Es interesantísima la charla, ¿no? Entonces me queda pensar que esto iría para la gente joven, ¿no? Que todavía no tiene hijos, empezar a investigar sobre su historia, sobre las generaciones pasadas, tratar de sanar eso. Ahora vos me vas a decir cómo liberarse de ese trauma transgeneracional y después recién ahí poder tener hijos. ¿Está bien lo que digo? Exactamente. Aún cuando uno tiene hijos también puede abrir el diálogo a la historia familiar. Puede abrir porque cuando uno abre el diálogo da la posibilidad de que las emociones que están guardadas puedan aflorar. Hay familias que atravesaron tremendos eventos y que se han expuesto y se han sometido a terapias familiares y han resuelto cosas realmente muy difíciles de resolver. Y bueno, nosotros sabemos que hay cuestiones como también las víctimas del holocausto, ¿no? Hay entidades que hoy por hoy nuclean a estas personas, como dijiste vos, la AMIA, tantas situaciones en que yo puedo... Hubo una época acá en Argentina, hace más de 10 años creo, donde estaba muy, por decir una palabra, muy de moda el secuestro. Hubo mucha gente que ha muerto en secuestro, bueno, muchas cosas terribles. Vos sabés que yo me enteré, porque yo no conocía a mi abuelo, y cada vez que nos juntamos, una vez al año, con mi familia, pues está en Chaco, en el interior, siempre surge algo nuevo de la historia, ¿viste? Y esta última vez que fui, me enteré de mi abuelo, porque pregunté, no sé por qué me dio curiosidad saber, y me enteré que él había participado en la guerra del Paraguay. O sea que nunca se habló de mi abuelo en mi casa, porque cuando yo nací él ya había muerto, o sea, él murió en la guerra. Entonces no tenía yo idea hasta hace muy poquito, y pensando todo esto que decís, seguramente tiene incidencia en todas las generaciones que vinieron después. Exactamente, porque nosotros los seres humanos tendemos a tapar el dolor. No hablemos del que se murió, no hablemos del que sufrió, y en realidad lo más saludable es hacer apertura para poder hablar qué pienso yo de eso, para ver todo lo que me puede generar y cómo yo puedo asociar tal vez emociones y cuestiones que me pasan relacionados a esa parte de mi historia, ¿no? Y reconocer y admitir y hacer consciente de que fue parte de mi historia generacional es muy saludable. Porque eso a mí no me condiciona y me informa para tal vez poder identificar en mi presente patrones de conductas que sin querer yo puedo reconocer en mí y que puedo modificar. Y eso es algo muy saludable para mi presente y para el presente de mis hijos. Y cuando yo hablo con mis hijos de cuestiones que yo pude modificar en relación a mi familia, eso es sumamente productivo, porque le estoy demostrando que todas las familias tienen temas. Ninguna familia hoy en día no existen los singles, entonces todos tenemos temas, y que frente a tal tema yo me informé y decidí que ese tema a mí no me va a afectar, y que yo decidí en la vida tener una vida dinámica, avanzar, no caer en la depresión, no ser una persona ansiosa, y me estoy luchando, tratando de tener una vida saludable, teniendo a mi cuerpo en condiciones a través del ejercicio, la buena alimentación, para que lo que me pasó en mi pasado no me condicione, porque realmente tengo todos los elementos para que no me condicione a mí y poder cortarlo para la vida de mis hijos y de mis nietos. Porque lo que yo haga también se transmite. Claro, claro. Edith, muchísimas gracias por esta charla. La gente que está escuchando, que quiere saber más y por ahí quiere comunicarse con vos, recordarle dónde puede encontrarte.
en las redes sociales, en Instagram, Emon Show, también en Facebook. Ahí muchos amigos se ponen en contacto y es muy lindo poder recibirlos. Bueno, un beso grande, Cris, saludos a todos. Gracias, como siempre, me encantó charlar con vos, te mandamos un gran abrazo y hasta el próximo miércoles. Otro, hasta el miércoles. Chao, chao.